Abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué, capítulo 24, versículo 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: ¿a quién le quieres servir? Amén. Pregúntele a ella, a la persona que tiene a su lado, pregúntele a ella a quién le quiere servir. ¿Ya le preguntó? Bueno, ahora usted respóndale a quién es que usted le quiere servir. ¿Ya le respondió a quién le quiere servir? Entonces usted dígale ahora: ¿y entonces por qué no vienen los miércoles? Respóndale ahí, dígale: ¿y entonces por qué no vienen los miércoles a los estudios, a los discipulados? ¿Sí estamos acá? ¿A quién le quieres servir? Después de todo lo que Dios ha estado haciendo, creo que es el interrogante al que debemos darle respuesta. Si aún queremos servirle a quien lo que nos hizo fue daño, el mundo, Satanás, el diablo, o a Dios, al Señor, quien nos ha rescatado, quien nos sacó de la esclavitud, quien perdonó nuestros pecados, quien nos tiene gozando de paz, quien nos está dando seguridad, quien tiene cuidado todos los días de nuestra vida. ¿A quién? Es la pregunta. ¿A quién quieres servir? ¿Qué era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel? Ya no estaban en Egipto. Tampoco estaban en el desierto. Se encontraban en la tierra
que el Señor les había prometido. Pero al parecer, algunos conservaban en su corazón adorar los dioses que habían adorado los antepasados de ellos, a los dioses de Egipto. En otras palabras, algunos en el camino del Señor escogen continuar con las mismas cosas que tuvieron en su vida pasada. Y ese es un error, porque de esa manera no se le puede servir a Dios. Josué es claro cuando le dice al pueblo de qué manera ellos le debían servir a Dios. Él les dice: servirle con integridad y en verdad. Estamos acá. Porque no se trata de hacerlo a nuestra manera, como a mí me parece, como yo considero, como yo veo que lo hacen en otro lugar. No, a mí la Biblia me enseña. Si algo debo prestar atención yo, es a la palabra de Dios. A esa es la que yo debo atender. Si yo desconozco lo que la palabra de Dios enseña, voy a cometer muchos errores. Me voy a equivocar. Voy a dejar de hacer lo que Dios quiere. ¿Cómo que Josué tuvo que decirle al pueblo que escogieran? ¿Qué estaba pasando en el corazón del pueblo? ¿Qué estaba sucediendo con ellos? Algo debía estar pasando. El Señor quiere que le sirvamos. Yo no entiendo cómo hay gente que después de todo lo que Dios ha hecho por ellos, no le quieren servir. Se niegan a servirle. Le ponen condiciones al Señor. Estamos acá. Eso es lo más tremendo. El barro poniéndole condiciones al alfarero. No. Nosotros no estamos para ponerle condiciones a Dios. Aquí el que pone las condiciones es el Señor. En el momento que usted comience a ponerle condiciones a Dios, déjeme decirle que usted no le está sirviendo con integridad ni con verdad. Usted no le está dando el primer lugar a Dios. Usted no se está sometiendo a Dios como Dios quiere que usted se someta. Dios no está en eso. El que desee servirle así a Dios, me duele decirle, pero ¿sabe a quién le puede terminar sirviendo de verdad? Al diablo.
Josué observaba lo que estaba pasando con el pueblo. Al parecer estaba la tentación, la inclinación de adorar los dioses de los egipcios. En otras palabras, de permanecer con cosas del pasado. Pero también estaba la tentación, la inclinación de adorar los dioses de la tierra a la que ellos habían entrado. Estamos acá, iglesia. Escuche bien, porque de ambas cosas debemos tener cuidado. El Señor quiere que dejemos todo lo que un día nos tuvo presos en el pecado. Pero una vez caminando con Él, debemos entender que hay cosas que también, si no nos cuidamos, nos pueden hacer daño. No sé si me estoy haciendo entender. No eran los mismos ídolos. Estamos acá. No eran los mismos ídolos que se adoraban en Egipto a los ídolos que se encontraban en Canaán. Hay gente que deja de adorar el palo, el yeso. Estamos acá, iglesia. Pero entonces cuando están acá, tienen otro ídolo. Entonces ahora los ídolos son los hijos. Estamos acá. Entonces ahora el ídolo es el trabajo, es el negocio. Estamos acá. El Señor no quiere que tengamos ídolos. Te viene a Cristo. El Señor lo quiere libre. Ah, que ya yo no adoro a la Virgencita. Que ya yo no tengo esas prácticas. Pero ahora tengo otros ídolos. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Josué le estaba diciendo que ellos debían servir a Dios con integridad. ¿Y en qué? Y en verdad. Porque hay gente sirviéndole a Dios con mentira. Andando en mentiras. Para quedar bien. Pero yo siempre lo he dicho, que están quedando bien mal. Porque a Dios, ¿quién lo engaña? A Dios, ¿quién lo engaña? ¿A quién quiere servir? Si tú le quieres servir a Dios,
Deje de estar poniéndole tantas trabas al Señor. Déjese de estarle poniendo tanta condición a Dios. Déjese de estar haciéndose el rogado. Hay gente que prácticamente hay que estarle rogando. ¿Usted cree que eso es bueno? ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? ¿Cómo cree usted que Dios recibe ese servicio? Cuando el Señor comisiona a Josué, el Señor le dejó algo bien claro a Josué. Escucha. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Escucha. Josué estaba siendo comisionado para conquistar la tierra. No era una tarea fácil. Ese era el servicio de Josué para con el Señor. Pero para Josué poder servir a Dios como Dios quería que Josué le sirviera, ¿qué era lo que Josué debía hacer? Se debía esforzar, debía ser valiente. ¿Es que usted cree que para uno servirle a Dios las cosas deben estar es como uno quiere que las cosas estén? Sí, por favor. Van a haber días que nos va a tocar llegar cansados. Van a haber días que ni siquiera nos vamos a querer levantar. Van a haber días que nos encontramos con un quebranto en nuestra salud. Van a haber días que vamos a tener algún miembro de la familia en alguna dificultad. Estamos acá. Hace un par de domingos atrás, mi suegro estaba en cuidados intensivos. Mi suegra atropellada por un carro. Y aquí estábamos nosotros sirviéndole a Dios. Milagrosamente, toda esta semana, cuando llego acá, la voz se me aclara un poco más. Porque cuando estoy en mi casa, casi ni se me entiende. Ustedes me ven acá. ¿Es que usted cree que servir a Dios pone contento al diablo? Van a haber momentos en que ni para el transporte vas a tener los que viven retirados. Sí. Que ni para el transporte vas a tener. Pero el Señor no le dijo a Josué: el día que tengas una dificultad, no te preocupes, Josué, yo te voy a entender. Te quedas acostado, te tiras en una hamaca, no te levantes. Así fue que le dijo. Así fue que le dijo. ¿Cómo fue que le dijo? Entonces, queda uno como que uno es el descorazonado, el incomprensible, que no tenemos la capacidad de colocarnos en los zapatos de los demás. Cuando el Señor le dijo a Josué que se tenía que esforzar y que tenía que ser valiente, era porque a Josué le iba a llegar también. Sí, a Josué también le iba a suceder.
que se le iba a enfermar el niño, que se le iba a enfermar la niña, que se le podía enfermar la esposa, que la comida no había estado, que la ropa estaba sucia. Vamos acá, porque esas son las excusas que uno escucha. Pastor, la comida no estaba. Pastor, la ropa la tenía sucia. ¡Wow! El Señor le dijo a Josué: mira que te mando y que te esfuerces. Mira que tienes que ser valiente. Usted le quiere servir a Dios, vístase. Vístase con la valentía que el Señor le dijo a Josué que debía tener. En el Evangelio de Mateo Jesús lo dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, ¿qué? Lo arrebatan. No dice los cobardes, no dice los pechichones. Sí, porque hay gente con un pechiche. Vea qué pechiche del diablo. Eso hay que... ¿Dónde te pongo? ¿Dónde te coloco? ¿A quién le quieres servir? Porque si tú le quieres servir a Dios, tienes que entender que servirle a Dios no es a tu manera, es a la manera de Dios. A servirle a Dios sin poner ninguna traba. Hay que amarlo a Él por encima de todo lo demás. Sí, es que de eso se trata. De eso se trata. Hay que servir a Dios. Y no cometer el error de creerse indispensable en el Señor. Le puede pasar lo que le pasó a Satanás. A Satanás lo patearon. Pastor, ¿dónde lo dice? Bueno, no lo dice, pero yo me imagino que de esa manera fue que salió del cielo. Satanás era el que estaba a cargo ¿de qué? De la adoración en el cielo. No tenía cualquier cargo. No tenía cualquier ministerio. No tenía cualquier responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad? Ay, Dios mío. Adorar a Dios. Más que una responsabilidad, es un privilegio. Si para una cosa no debemos tener nosotros excusas, ¿sabe cuál es? Para adorar a Dios. Cuando aprendemos a dejarlo todo para ocuparnos de Él, entonces vamos a ver lo que de otra manera no va a suceder. Hasta que tú no comiences a probar a Dios en eso también,
hasta que tú no aprendas a confiar en Él. Señor, tú quieres que yo esté en tu presencia, tu casa, que yo en este tiempo, en este horario, te esté sirviendo. Yo lo voy a hacer. Tú conoces mi necesidad. Mire, lo digo con amor. Acá hay personas que en el momento de testificar, ellos lo tendrán que decir. En un horario de más de 12 de la noche, cuando obligatoriamente te toca coger un vehículo, ya sea taxi, InDrive, en un espacio donde quizás era mucho más fácil no lo hicieron y se atrevieron a hacerlo. Pregúntenle si quedaron en vergüenza. Pregúntenle si les tocó irse caminando para su casa. Pregúntenle si el Señor no tomó el control, no se glorificó. Pregúntenle si el Señor no suplió. Porque ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Usted deja todo. En cuanto dependa de ti, usted renuncia a su sueño, a su comodidad, a estar en su casa, a lo que tenga. Pendiente por allá. Y usted hace lo que el Señor quiere que usted haga. Déjeme decirle, usted preparó la atmósfera para Dios obrar milagros. Eso es lo que la Biblia a mí me enseña. Eso es lo que yo encuentro en la palabra de Dios. ¿Cómo queremos ver a Dios obrar milagros en nuestras vidas si nos cuesta hacer para Dios lo que Él quiere que nosotros hagamos? Josué había tomado una decisión. Él y su casa, ¿qué? Él y su casa servirían a Jehová. Él y su casa servirían al Señor. A mí me gusta mucho el significado de servicio, de servidor, porque todo viene de una misma raíz. Todo tiene que ver con siervo. Y tanto en el antiguo como en el nuevo, siervo mantiene el mismo significado. Esclavo. Sí, pero no es lo mismo ser esclavo de Egipto, esclavo del diablo, que ser esclavo del Señor. Somos esclavos con libertad. Somos esclavos con privilegio. Somos esclavos con bendición. ¿A quién le quieres servir? Sí, ¿a quién le quieres servir? El Señor quiere que le sirvamos solo a Él. Examina
que en Cristo no le sigas sirviendo a las cosas del pasado. Examina que en Cristo no le estés sirviendo a aquello a lo que quiere que le sirvas el enemigo. Porque el enemigo va a querer que le sirvas a otras cosas, menos al Señor. El enemigo va a querer que te ocupes en otras cosas, menos en el Señor. Sí, a lo mejor ya no estás haciendo las cosas que hacías cuando estabas allá, pero tampoco le estás sirviendo al Señor como el Señor quiere que le sirvas. Amén. Josué escogió servirle a quién? Señor. ¿Él y quién? Su casa, su esposa, sus hijos, su familia. Toda su casa debía servir a Dios. Él sabía lo que podía estar sucediendo en el resto del pueblo, pero dijo: mi esposa y mis hijos no van a servir como sirven ellos. Ustedes van a servir como sirvo yo. De la misma manera como yo me esforcé, como yo fui valiente, ustedes también lo van a hacer. Con sueño, con cansancio, con enfermedad, con lo que sea, pero nos vamos a esforzar. Amén. Dale el aplauso al Señor. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Estamos acá. Tremendo. Yo no sé cuántas veces yo he leído esa escritura, pero hoy el Señor quiso que yo me detuviera para que observara la respuesta del pueblo. Oído, la respuesta del pueblo. ¿Cuál fue la respuesta? Se quedaron callados. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? El pueblo que debía estar agradecido con Dios. El pueblo que eso no lo debió, no lo debió pensar. Ni siquiera un instante, no le debió invertir ni una milésima de segundo a pensarlo. Sino que siempre debió haberse mantenido sirviéndole a Dios con gratitud, con agradecimiento de corazón. ¿Cómo no vamos a tener en cuenta lo que el Señor está haciendo? Y me voy a referir a la iglesia. Nosotros acá tenemos servicio domingo en la mañana, viernes en la noche, miércoles en el ayuno. Es los tiempos donde prácticamente se están necesitando el 100% de los servidores. Del resto, pueda que de pronto uno que otro en áreas en específico. El Señor, para que nosotros podamos dar, lo primero que nos demanda es que nos llenemos. Él dice que nosotros debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Usted no da lo que usted no tiene. Para usted poder ministrar a un pueblo, usted necesita haber recibido. Y no siempre uno ve a quien está sirviendo en oraciones,
en los tiempos de oraciones que se están llevando a cabo todo el tiempo acá. En los ayunos no les ve. Muchas veces, como veíamos al principio, los miércoles, de una manera incomprensible, porque no se entiende por qué debería faltar. Podría estar faltando. Y el Señor darnos una programación inusual como la que nos dio para bendición. Y no entender lo que en el mundo espiritual el Señor quiere hacer. Lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor nos quiere dar. Iglesia, se necesita tener más conciencia. Estos 21 días no se repiten todo el año. Necesitamos entender. El pueblo de Israel claudicaba entre dos pensamientos. En el original, la palabra que se emplea es la palabra pecat, que tiene como significado claudicar, vacilar, cojear. Ese es en el hebreo, pecat. Una persona que está claudicando es una persona que está vacilando. Y esa palabra yo creo que la entendemos un poco mejor. Alguien que le cae como ese vacilón. Cojear. ¿Cómo que no vamos a tener una determinación? ¿Cómo que no va a haber una decisión firme, radical? ¿Cómo que yo no voy a entender para qué fue que el Señor me alcanzó con su gracia? ¿Para qué el Señor me dio el perdón de mis pecados? ¿Para qué el Señor me dio la salvación? El Señor no solamente quiere darme a Jesús para que yo llegue al cielo. Sí, esa es la mayor bendición. Pero antes de nosotros llegar al cielo, el Señor quiere que nosotros aquí en la tierra le sirvamos. Por eso yo no entiendo cómo muchas personas que se han hecho bautizar acá no tienen conciencia. Tenemos reuniones los miércoles de creyentes bautizados. Y uno observa que muchos han entendido como que eso no es con ellos. No entiendo. Realmente no entiendo. Lo que yo puedo entender es que están claudicando entre dos pensamientos. Todavía tienen el mundo en su corazón. Todavía quieren seguir agradando al mundo. Todavía quieren seguir viviendo lo que el mundo les ofrece. Todavía quieren seguir haciendo lo que no es del agrado de Dios. Se quedan callados. Se les pregunta por qué no vienen. No tienen una respuesta verdadera. Cualquier día se pueden llevar una sorpresa desagradable. Porque meten a los hijos. Y sabes una cosa, cuando algo se convierte en tropiezo para que tú avances en el Señor puede terminar quitando el tropiezo. Ay, no, pastor, no lo diga. Dios guarde mi hijo, Dios guarde mi hija. El Señor no le hizo a Abraham sacrificar a Isaac. Pero son excusas. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Decídete a quién es que tú le quieres servir. Si le quieres servir a Dios, comprométete con el Señor.
Sé radical. Deja las cosas que a Dios no le agradan. Apártate del mundo. Deja la desobediencia, deja la rebeldía, deja la mentira, deja el engaño, deja la falsedad, deja el chisme, deja la murmuración contra la iglesia, contra los pastores, contra los hermanos en la fe. Sí, como que alguien que dice tener el Espíritu Santo, amar a Dios, se atreve a murmurar contra la iglesia del Señor. Se atreve a hablar mal de la novia del Cordero. El chisme, la difamación, la murmuración. Están allá tomando trago, no están fornicando, no están adulterando, no están consumiendo drogas, pero están haciendo más daño que si estuvieran allá. Están haciendo más daño que si estuvieran destruyéndose su vida en el pecado. Se les olvida lo que hizo el Señor desde el primer día que les trajo a este lugar. ¿De dónde les sacó? Se dejan engañar del diablo. Eso es lo que me dice la Biblia. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Baal es Dios, sigan a Baal, sírvanle a Baal. Si ustedes le quieren servir al diablo, sírvanle al diablo, pero vayan a servirle allá afuera. Y no quieren servirle al diablo acá adentro. Gente que el diablo tiene dentro de las iglesias, no para bien, porque el diablo no le hace el bien a nadie, para mal. Una persona que está viendo que otro está mal y en lugar de orar por él, comienza a murmurar, ¿quién estará más mal? ¿Quién estará más mal? Si se supone que el que está bien está murmurando, entonces no está tan bien. No está tan bien. Para mí no está tan bien. Porque el que está bien, cuando ve al que está mal, lo que hace es orar. El mismo Señor Jesucristo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y lo estaban matando. Oró por los que lo estaban matando. Eso es servir ¿a quién? A Dios, y no servir al diablo. La Biblia dice que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. La Biblia dice que debemos soportar, no rechazar a los débiles de la fe. Iglesia, no estamos jugando. ¿A quién le quieres servir? Si le quieres servir a Dios, haz las cosas que a Dios le agradan. Haz las cosas a la manera de Dios. Pero no demuestres que lo que quieres es servirle al diablo. El que te enseña a odiar a tus hermanos en la fe, a tus pastores, a tu iglesia, el que te ponga en contra de ella, no puede ser un instrumento de Dios, tiene que ser un instrumento del diablo. ¿Cuántas personas no vienen acá de otros ministerios, de otras iglesias, a que se les ministre liberación? ¿Y cuántas cosas no nos cuentan algunos de sus líderes, sus pastores? ¿Qué les decimos nosotros? Ore por ellos, ámeles, bendígales. Jamás le hemos dicho, véngase para acá, que acá somos diferentes. Dios nos guarde. Dios nos guarde. El Señor nos llamó, fue a edificar su reino, no a dividirlo, no a destruirlo. Si Jehová es Dios, sírvanle a Dios. Pero hay gente que le está sirviendo ¿a quién? Al diablo. ¿A quién le quiere servir?
La pregunta en esta mañana: ¿a quién le quieres servir? Si le quieres servir a Dios, tienes que dejar la envidia, tienes que dejar la mentira, tienes que dejar el engaño, tienes que dejar la falsedad, tienes que dejar de andar inventando cosas que no han pasado. ¿Sabes cómo es la mejor manera de quedar bien delante de los demás? Según algunos, dejando mal a los demás y poniéndose ellos en buen lugar. Eso es del diablo. Cuando alguien comience a referirte una historia donde el 99.9% ella es la víctima, yo creo que no se necesita mucho discernimiento para entender que eso, así como te lo están contando, realmente no es. ¿A quién le quieres servir? A Dios. Hay que dejar la mentira y hay que andar en la verdad, porque con la mentira no se le sirve a Dios. Amén. Hay una escritura que está en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, el versículo 26, dice así: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará ¿qué? Mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Pero te voy a leer esa misma escritura desde el versículo 24 en otra traducción. Dice así: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera. Esa palabra morir es bastante profunda y no es difícil de comprender, de entender. Mientras usted no muera, usted no va a vivir lo que el Señor quiere que usted viva para Él. Usted tiene que morir a su propia vida. Usted tiene que dejar de vivir su propia vida para vivir la vida de Él. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si usted no muere a su propia vida, usted jamás va a poder vivir la vida de Él. Hay cosas a las que uno tiene que renunciar. Hay tiempos en los que uno va a tener que decir: no tengo tiempo para aquello, porque el tiempo lo tengo es para Dios. Eso es morir a su propia voluntad. Entonces, su muerte producirá. Entonces, lo voy a leer nuevamente. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sí, no pasa nada. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos. Mira toda la bendición que lleva alguien que ha dejado de vivir para sí y vive para Dios. Ese es el que realmente va a ganar almas, va a dar frutos para el reino. Una abundante cosecha de nuevas vidas. Dice, su muerte producirá muchos granos nuevos. Una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que le sirva o me sirva. Escucha. ¿Dónde tiene que estar el servidor del Señor según lo que nosotros hemos leído acá? Donde el Señor esté. Y si el Señor está en esta mañana, en este lugar, para que tú lo adores, para que tú le sirvas, pero tú quieres estar en tu casa durmiendo, ¿será que estás de acuerdo con el Señor? ¿Estás de acuerdo con Dios? No le digas que le estás sirviendo a Él, porque estás viviendo tu propia voluntad.
La voluntad del Señor era que estuvieras en este lugar, pero tu voluntad fue quedarte en tu casa. A Él no es que le estás sirviendo. Por eso hay que examinar a quién es que verdaderamente estamos sirviendo y a quién es que le queremos servir. Amén. Finalizo con esta escritura. En el Evangelio de Lucas, ejemplo de alguien que le sirvió a Dios. Lucas 2, 36. Mire lo que dice. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, porque había vivido con su marido 7 años. ¿Desde qué? Desde su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, chismoseando. Chismoseando, no. Revisando el celular. Durmiéndose. No. ¿Qué era lo que estaba haciendo todo el tiempo? Sirviendo cuando podía. Cuando le daba la gana. Cuando se acordaba. Cuando le quedaba tiempo. Cuando dice de noche y de día. Perdiendo el tiempo en la iglesia. ¿Con qué? Con ayuno. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Está hablando de una mujer llamada Ana, que era profeta, era profetisa. Si era profeta era porque tenía el Espíritu del Señor, porque nadie que profetice lo hace a menos que tenga al Espíritu Santo. Ella era profetisa, tenía el Espíritu Santo, se casó y a los 7 años el esposo murió, quedó viuda, no tuvo hijos. Y en ese momento esa mujer se echó al llanto, a las lágrimas, al dolor. Eso fue lo que hizo. ¡No! Eso no fue lo que hizo. Esa mujer se fortaleció en el Señor. Desde entonces esa mujer comenzó a servir a Dios. Tenía 84 años. Cuando tuvo cerca de ella al Mesías, al ungido, al Señor, al Salvador. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con ella de acuerdo a la Escritura? La honró. No todos tuvieron el privilegio que tuvo Ana, la profetisa. Ella pudo ver al Señor en esta vida y lo está contemplando allá en el cielo. Ella tiene un lugar que no está reservado para todo mundo, porque el Señor Jesucristo lo enseñó. Hay lugares en el cielo que su Padre reservó solo para aquellos, estamos acá, que decidieron vivir la vida que a Él le agrada aquí en la tierra. Aquellos que entendieron que mejor es servir que ser servido. Iglesia, no estamos jugando. Esta mujer llamada Ana servía en el templo. Escuche bien, servía. Servía. No era que servía de tropiezo. Porque hay gente que sí sirve, pero sirve de tropiezo. Para hacer caer a otro. Para hacer retroceder a otro. Para hacer desmayar a otro. Para hacer que otros no quieran avanzar, no quieran continuar, no quieran vivir para Dios. Pero esta mujer es inspiradora. Esta mujer servía en el templo con ayuno y con oración día y noche y no se quejaba con nadie. No decía que estaba cansada, no decía que la dejaban servir sola. Sí estamos acá. No es nada decir servir, es hacerlo como Dios quiere que lo hagamos.
es que lo hagamos con gozo en el corazón. Es que lo hagamos con pasión. Hay gente que se siente mal y no tiene conciencia de a quién es que le están sirviendo. Y como no logran entender que para servirle a Dios muchas veces nuestro servicio que recibe Dios es recibido por los hombres también, entonces creemos que solo lo estamos haciendo para los hombres. Pero te hago una pregunta: ¿de qué otra manera tú le sirves a Dios sin que de alguna manera le estés sirviendo a los hombres? Porque eso es lo que me dice la Escritura que pasó con Josué. Josué era servidor de Moisés. Sin embargo, nosotros entendemos que Josué a quien serviera a Dios. Entonces hay gente que dice que yo no le sirvo a los hombres, yo le sirvo a Dios. Pero entonces hazlo con conciencia. Ama lo que estás haciendo, gózate por lo que estás haciendo. No te estés quejando, no te estés incomodando, no te estés ofendiendo, no estés murmurando. ¿A quién le quieres servir? Ana la profetisa le servía a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros comencemos a hacer. El Señor me decía que Él quiere una iglesia que finalice y comience, oído, finalicemos este y comencemos el que viene en movimiento. ¿Cuántos lo recuerdan? Ya el Señor nos los ha venido diciendo. Quiero una iglesia en movimiento, no quiero una iglesia sentada. ¿Estamos acá? No quiero una iglesia distraída. No quiero una iglesia desocupada. Quiero una iglesia en movimiento, trabajando en los asuntos de Él. Pero como muchos lo que quieren es figurar, no les llama la atención el servicio que Ana la profetisa daba al Señor. ¿Cuál era el servicio que, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, le daba Ana al Señor? Ayuno y oración. Es que en la iglesia no me ponen a hacer nada. Véngase a orar, véngase a ayunar. No sé si me estoy haciendo entender. Me tienen sin hacer nada. De día y de noche métete en la casa de Dios. Métete en ayuno, métete en oración. Que el Señor te está viendo. El Señor te está usando. Al Señor le está sirviendo. Y se acabó el problema. Yo no veo a Ana quejándose, murmurando contra los sacerdotes, contra los escribas, contra los saduceos que estaban al cuidado del templo. Yo no la veo quejándose, murmurando, hablando. Yo veo a Ana profetizando. Lo que no hacían, escucha, los escribas, los fariseos, los saduceos, lo hacía Ana. Ana profetizaba. Ninguno de ellos profetizaba, pero Ana profetizaba. Porque estaba en el templo, ¿qué? Orando y ayunando. Pero hay gente que quiere el micrófono. Tienen la pantalla. Tienen la corbata. Ahí. No sé si me estoy haciendo entender. No les llama la atención el ayuno y la oración. ¿Y sabes cuánta gente endemoniada está esperando a un creyente lleno de ayuno y de oración? Y Dios quiere usarte, pero tú no quieres dejarte usar. Dios quiere que tú le sirvas, pero tú no le quieres servir a Dios. Porque lo has querido hacer a tu manera y no a la manera de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. ¿A quién le quieres servir?
Porque si le quieres servir a Dios, entonces tienes que ponerte de acuerdo con Él. Amén. Dale el aplauso al Señor.